recordamos que la semana pasada veíamos en la Escritura cómo Pablo había sido presentado ante Festo, que era el que ahora se había quedado en lugar de Félix, ¿se acuerdan? Y ahora estaba presentándose ante Festo. Los judíos fueron, lo acusaron, dijeron de cosas contra él sin poder demostrar absolutamente nada. Pero aún así Festo no lo liberó. Amén. Y en la parte que vamos a estar viendo en esta tarde, que es del versículo 13 al versículo 27, dice que han pasado algunos días. Pero antes de comenzar, hermanos, quiero que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, amén, que sea Él con nosotros, ahí en su lugar donde está. Le invito a que cierre sus ojos, amén. Y dice, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando a través de su palabra. Bendito y glorioso Dios y Padre eterno, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria. Tú eres digno, Señor, de que nuestras vidas sean presentadas como un testimonio para honra y gloria tuya, Señor. Padre, tú eres digno, Señor, de que nosotros te reconozcamos y que tu nombre sea exaltado a través de tu iglesia, Señor, que tu nombre sea glorificado, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Señor Jesús, tú eres digno de que nuestra vida sea gastada para predicar tu palabra, Señor, para que tu nombre sea conocido en todos lados, Señor, porque tú moriste en esa cruz, viviendo perfectamente, tomaste nuestro lugar. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que hoy hables, Señor, a través de tu palabra y que hoy podamos, Señor, ser confrontados, que hoy podamos ser enseñados, Dios mío, que hoy podamos ser también consolados y confiar en ti porque tú eres digno. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice el versículo 13, nada más vamos a leerlo y nos sentamos. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Amén, pueden sentarse, hermanos. Y antes de continuar con la lectura de la palabra del Señor, yo quiero compartirles un pequeño testimonio, por así decirlo. No es mío, sino que es de un hermano llamado Richard Wurmbrand. Él fue un pastor evangélico rumano, pongan mucha atención. Él fue un pastor evangélico rumano que lideró una iglesia clandestina, dice, en donde él sufrió fuertes torturas, estando encarcelado por los rusos, al negarse a abandonar sus convicciones cristianas. En 1944, cuando los soviéticos, los rusos, invadieron Rumania, como un primer paso para instalar el gobierno comunista en ese país. Digo, y los que saben, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de los nazis, las cosas no mejoraron. Los rusos entraron a este país, a Rumania, para tomar el control de todo el gobierno, pero no solo del gobierno, sino también de la iglesia. Y aún los católicos, los cristianos, los luteranos, los bautistas, todos los que eran cristianos en ese momento, en ese país, el comunismo llegó, el gobierno ruso se implementó. Y él cuenta en su libro que se llama Torturado por Cristo, él nos habla de un testimonio. Y normalmente cuando lo leo lloro, así es que trataré de no hacerlo. Nos cuenta de su testimonio, de que en una ocasión, dice, los comunistas convocaron un congreso de todos los grupos cristianos, todas las congregaciones que se hicieran llamar cristianas, de cualquier denominación, de cualquier religión, fue reunida. Dice, en el edificio de nuestro parlamento. Dice, asistieron unos 4,000 sacerdotes y pastores que eligieron nada menos que a José Stalin como presidente honorario de dicho congreso. Al mismo tiempo, él era el presidente del movimiento mundial ateo y un asesino que estaba ahora sentado en la mesa de los cristianos. Uno tras otro, obispos, pastores, se levantaron en aquel recinto para declarar que el comunismo
y el cristianismo fundamentalmente son lo mismo, y que por lo tanto podían coexistir. Un ministro tras otro ensalzó el comunismo y aseguró al nuevo gobierno que podría contar con la lealtad de toda la iglesia. Mi esposa y yo estábamos presentes en el Congreso. Ella, que estaba sentada cerca de mí, me dijo: Richard, levántate y limpia la cara de Cristo de tanta vergüenza. Están escupiendo en su cara. Y le dije: si lo hago, pierdes a tu esposo. Y ella respondió: no deseo tener un cobarde por esposo. Entonces me levanté y hablé a los congresistas, alabando no a los asesinos de cristianos, sino a Dios y a su Hijo Jesucristo, afirmando que nuestra lealtad se debía en primer lugar a Él. Los discursos de aquel congreso eran difundidos por la radio, así que se pudo escuchar el mensaje de Cristo en todo el país, proclamando desde la misma tribuna del Parlamento comunista. Después tuve que pagar por semejante temeridad, pero ha valido la pena. Hermanos, recordando lo que decíamos de Pablo, y recordando un poco más atrás, el Señor, el Espíritu Santo había hablado y había dicho que Pablo iba a padecer, que al llegar a Jerusalén los judíos se le iban a echar encima y tratarían de matarlo. Y es justo lo que hemos venido viendo, es justo lo mismo que hemos estado viendo en la palabra del Señor, cómo apenas Pablo llegó al templo, lo agarraron, sin haber estado haciendo absolutamente nada. Ha pasado ya de ser salvado, de ser rescatado por soldados romanos, y ahora está en Cesarea. Ya no está en Jerusalén, lo sacaron de ahí. Ahora está en la casa de Festo, el nuevo gobernante, el nuevo encargado romano, por así decirlo, de toda Judea. Pero ya han pasado 2 años desde que lo capturaron. Félix lo dejó ahí, ¿verdad? Encerrado 2 años como un favor a los judíos. Ahora llegó Festo y pensamos, ¿verdad? Que a lo mejor, porque dice Josefo, Festo era un hombre, Josefo es un historiador que decía que Festo era un hombre de buen carácter, de carácter noble, y decíamos, bueno, tal vez ahora él va a llegar y va a liberar a Pablo, porque los judíos luego llega a Jerusalén y lo agarran, ¿verdad? Lo interceptan y le dicen, queremos que ya sentencies, que ya condenes a Pablo, que lo mates. Le dice, no se trata de eso. Dice que llegan hasta Cesarea, se presentan delante de él, hablan muchísimas cosas en contra de Pablo, pero nada que puedan comprobar. Pero aún así, Pablo no es liberado. Ahí lo deja, ¿verdad? De hecho, hasta le dice a Pablo que si quiere ir a Jerusalén. Y vimos, ¿verdad? Que su objetivo era ya deshacerse, por así de Pablo, pero pues eso solo significaría la muerte de Pablo, porque ya tenían preparada una emboscada, una celada para matarlo en el camino. Ahora, la Biblia, en donde empezamos, versículo 13, nos dice, pasados algunos días, han pasado ya algunos días después de esta situación, después de lo que hemos visto. Dice que el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Berenice y Agripa, en este caso, son los reyes judíos de esa zona. No gobiernan sobre toda Judea porque los judíos no tienen el control de esa área, la tiene Roma. Pero Roma mismo ha puesto al siguiente rey judío para que gobierne sobre ciertas zonas. Y en este caso, este rey es Agripa. Y ellos vienen de una forma muy política, de una forma amistosa, a visitar a Festo, a darle la bienvenida, ¿verdad? Porque recordemos que Festo acababa de llegar. No ha pasado mucho tiempo. Entonces ellos vienen a darle la bienvenida, un tema más político. Y ahí dice la palabra del Señor, que es el que de versículo 14, y estuvieron allí muchos días. Entonces ellos vienen a visitar a Festo, vienen a recibirlo. Y lo primero que Lucas nos está mostrando, en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos, es un relato en donde realmente Pablo no aparece, donde no escuchamos hablar a Pablo,
donde no tenemos, por así decirlo, una doctrina directa o algún ejemplo que pudiéramos seguir exactamente en estos versículos. Pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay una pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué Lucas lo está poniendo ahí? ¿Por qué Lucas está poniendo esta porción, este relato, antes de comenzar con el juicio de Pablo? Y tiene un objetivo. Su objetivo es presentarnos el escenario donde Pablo iba a defender la fe, donde Pablo iba a hablar y testificar de su fe y de Jesucristo. Y la primera parte de este relato podemos ver que es la visita de Festo. O sea, Festo recibe una visita nada más, tal cual. Y nos menciona a dos personas. Ya vimos a Festo, ya lo conocemos, ya sabemos un poco de él, pero ahora aparecen dos personajes nuevos: Agripa y Berenice. ¿Sí? ¿Y quién era Agripa? Bueno, era el gobernador de Judea, puesto por Roma y extremadamente fiel a los romanos. Aunque él era un judío, él era fiel a Roma, no a Dios. De hecho, se dice, históricamente hablando, que cuando los judíos se rebelan en el año 70 contra Roma y hay una revolución tremenda y los judíos son masacrados, porque así fue, fueron masacrados por los romanos. Dice que Tito, el general que masacró y que subyugó Jerusalén en ese momento, hizo fiestas hizo fiestas, hizo juegos de guerra, pues para celebrar que había ganado. Y adivinen quién andaba ahí en la fiesta, festejando también que todos sus compatriotas y su pueblo había sido destruido. El rey Agripa. Era un hombre que no era leal al pueblo judío, sino todo lo contrario, no era leal a Dios, sino que era un traidor. Era leal a los romanos. Ahora, el mismo Agripa era el hijo de Agripa I, y aquí es donde a veces se confunde uno cuando lee los nombres en la Biblia, porque normalmente las familias o las dinastías luego repiten los nombres una y otra vez. Pero este Agripa que estamos viendo aquí era hijo de Agripa I, el mismo que había hecho decapitar a Santiago, el hermano de Juan, y eso ya lo vimos en el capítulo 12, versículo 1, ¿recuerdan? Este mismo hombre que presumió tanto de sus logros, que dice la Biblia que Dios acabó con su vida y al final quedó muerto, comido por gusanos. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahora, ¿quién era Berenice? Berenice, y yo me sorprendí porque normalmente uno ve que llega un rey y la que la acompaña normalmente, ¿quién es? Su esposa, ¿verdad? Su reina. Pues sorpresivamente, hermanos, para usted y para mí, porque esto no lo especifica la Biblia, pero Berenice no era la esposa de Agripa, era su hermana. Pero lo más tremendo de todo es que sí vivía como si fuera su esposa. Ambos eran hijos del mismo padre, de la misma madre. Berenice, veamos su carácter. Estuvo casada con su tío, obviamente mucho mayor que ella. También murió. Había sido otro gobernador de ahí de la región de Judea. Y se rumoreaba, y prácticamente sin duda hasta los romanos sabían de sus escándalos, de que ella vivía con su hermano como si fuera su esposa, que tenía intimidad con su propio hermano. De hecho, fueron tan grandes los rumores que en algún momento ella se tuvo que casar con otro general romano para tratar de callarlos, pero al final lo abandonó y regresó con su hermano. Después de eso fue amante de otros dos generales durante la guerra de los judíos, les digo, por ahí del año 69-70. Pero es por sus escándalos, ninguno se quiso casar con ella y regresó con su hermano. Este es el Agripa y esta es la Berenice que estamos viendo, que son los que vienen a visitar a Festo. De hecho, dice el hermano Kistemasker, muy bien un resumen de la familia de estos dos príncipes, de estos dos judíos, a través de los evangelios y de los hechos. Los escritores nos muestran la reacción que los miembros de la dinastía herodiana, entre ellos estos hombres y esta mujer,
y se mostraron hacia Cristo y hacia su causa. Herodes el Grande, prácticamente el abuelo de ellos, trató de matar al niño Jesús. Mateo 2:13. En la siguiente generación, Arquelao, dice, gobernó despiadadamente Judea y fue el que obligó que José y María se tuvieran que establecer en Nazaret, en lugar de Belén. Eso está en Mateo 2:22. Otro hijo, Herodes Antipas, decapitó a Juan el Bautista. Mateo 14:10. Y una generación más tarde, el rey Agripa, nieto de Herodes el Grande, fue el que mató a Jacobo, arrestó a Pedro, y ahora estos dos, este Agripa que vemos aquí, es el que va a validar, por así decirlo, el juicio de Pablo. Fin de la cita. Hermanos, esta es la clase de personas que Lucas nos presenta, y aunque la Biblia no nos da los detalles, la historia nos ayuda a entenderlo más. Ahora, continuando, versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Como se quedaron ahí bastante tiempo, ¿verdad? Festo, queriendo entretenerlos, porque esa es la razón principal, y aprovechando de que Agripa era un judío que conocía la ley, dice, bueno, le voy a presentar el caso de Pablo. Y dice, un hombre ha sido dejado aquí preso por Félix. Y es bien tremendo, hermanos, porque la palabra que él utiliza de dejado preso tiene que ver con una actitud de abandono. O sea, el mismo Festo está reconociendo que Félix no le importó la vida de Pablo. No quiso hacer justicia y dice, ahí lo dejó abandonado. Se le olvidó. Qué tremendo, hermanos, porque empezamos a ver cómo es la actitud de la gente que no conoce a Dios, aún hasta de la vida de otras personas. A Pablo, o sea, decimos, lo abandonaron. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Y se dice rápido, ¿verdad? 2 años. Pero no se van rápido. Pablo estuvo privado de su libertad y aunque a lo mejor no estaba exactamente en un calabozo, no tenía libertad, no podía viajar, estaba preso. Versículo 15. Y le dice Festo, le empieza a presentar ahora en esta segunda parte del relato, le empieza a presentar la situación, la problemática que tiene. Dice, respecto del cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, y esto es interesante porque le dice él que le pidieron condenación contra él. Los judíos odiaban tanto a Pablo que no estaban pidiendo un juicio justo. O sea, literalmente fueron a pedirle que lo condenara. Ellos ya no querían ver si Pablo era o no culpable. Para ellos era culpable y lo único que querían era que Pablo fuera asesinado, que Pablo fuera condenado. No buscaban justicia, no buscaban la verdad, solo buscaban que Pablo fuera asesinado. Versículo 16, hasta aquí Festo va diciendo las cosas tal cual pasaron, nosotros ya las vimos. A esto respondí que no es costumbre que los romanos, dice de los romanos, entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, viniendo ellos juntos acá, sin ninguna dilación, y en esto tiene mucha razón, porque ya lo vimos, apenas llegaron, dice, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, ¿verdad? Ya lo vimos en los versículos anteriores. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. El mismo Festo, al ver tanto alboroto y al ver tanto odio contra Pablo, él mismo pensó que a lo mejor traían contra él que había hecho alguna violación, que había cometido asesinato, tal vez que había robado el templo o que había metido personas al templo de algún pagano, alguna persona que no conocía a Dios, no sé, algo tremendo. Pero se llevó la sorpresa de que no era nada de lo que él pensaba. Dice, sino que tenían contra él cuestiones acerca de su religión.
y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Otras versiones dicen que Pablo afirma estar vivo. Sabemos que Festo, siendo una persona idólatra, y aunque escuchó hablar a Pablo ya en varias, o sea, por lo menos en esa ocasión, dar testimonio de Cristo, dar testimonio de que Jesús había resucitado, ¿verdad? O sea, que había muerto por los pecados y resucitado, él no creyó. O sea, para él era algo, son cosas de religión. Volvemos a lo mismo. Se ve la mentalidad de la gente que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, que lo ven todo, o sea, él lo ve acá, ve este tema como algo trivial, o sea, asuntos de su religión. Yo esperaba otra cosa más fuerte, pero solamente tienen diferencias, ¿verdad? Doctrinales, decía él. No más. Ahora, versículo 20. Yo dudando, en cuestiones semejante, dice en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Y aquí es en donde se tuerce el relato porque las cosas no pasaron exactamente así, ¿verdad? Recordemos, o sea, número uno, Festo está reconociendo que esos temas, pues él no estaba capacitado ni conocía y pues hasta de cierta forma ni le interesaban. Esos temas religiosos, esos temas doctrinales, es algo que lo había sorprendido y que de hecho él se reconocía como confundido. Ahora, pero lo que les digo que se tuerce aquí, en el relato que está haciendo Festo ante Agripa, es que le dice, y yo le pregunté, ¿verdad? De hecho, hasta como está escrito en griego, está tratando de suavizar lo que realmente pasó y las intenciones originales. Dice, yo le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Cuando la Biblia nos muestra en versículos anteriores que él, como no le importó el tema, y que la misma dice, la Biblia dice, queriendo hacerle un favor a los judíos, sabiendo que los judíos tramaban algo, dice que le dijo a Pablo, pues ve a Jerusalén, ¿verdad? Allá que te juzguen y allá los alcanzo, allá yo estoy de testigo. Y ahí fue cuando Pablo, ¿verdad?, apeló a César. Porque aun cuando Pablo, hermanos, hubiera llegado a Jerusalén vivo, o sea, enfrente, en un juicio con los judíos, no iba a haber justicia ahí. A ellos lo querían muerto, no que no estaban buscando la verdad. Pero era bien difícil que llegara vivo, porque ya sabemos, había una emboscada preparada para matarlo. Entonces, dice él, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Festo está contando la historia ante Agripa, pero vemos que para él es más importante quedar bien con Agripa, con el rey, tener apariencia de justicia que realmente ejercitar y hacer justicia. Porque él mismo reconoce que no había delitos en Pablo. ¿Por qué no lo dejó libre entonces? Porque quería hacerle un favor a los judíos. A él no le importaba tampoco. Aunque quería quedar bien, y en este momento ante Agripa le está quedando como trabajador, que luego se puso las pilas, que los escuchó, ¿verdad? Como alguien a lo mejor externamente justo, pero sabemos que no era lo que quería. Dice, y ahora le echa la culpa a Pablo. Dice, entonces como Pablo apeló, pidió que el caso se revisara, es lo que significa apelar, pidió que el caso se revisara por Augusto. Y aquí Augusto es uno de los títulos, hermanos, del emperador. Se refiere al César, al emperador romano. De hecho, es un título que significa el reverenciado o el adorado. Y en ese tiempo el emperador era Nerón. A lo mejor los que han leído un poquito de historia saben que este Nerón estaba loco. En algún momento él mismo incendió una buena parte de Roma. Y cuando lo descubrieron, lo que hizo fue echarle la culpa a los cristianos. E hizo una masacre y una tortura de cristianos por toda Roma, por todo el imperio. Pero en el tiempo de Pablo todavía no se deschavetaba, podríamos decirlo. Todavía andaba mostrándose como alguien prudente. El historiador Josefo nos lo cuenta. Ahora,
Dice entonces que Pablo pidió que su caso se fuera a revisión con el César. ¿Por qué? Porque de otra manera lo iban a matar. De otra manera, al ser entregado a los judíos, Pablo iba a perecer. Y él mismo dijo, yo no tengo problema de morir si algún delito he cometido, pero si no he hecho nada, ¿por qué me van a entregar con los judíos? Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo vas a oír, mañana lo oirás. Hermanos, algo bien maravilloso que podemos hacer aquí un paréntesis es que todo esto está conforme al plan de Dios. Todo ya estaba anunciado. El Espíritu Santo ya había anunciado que este tipo de situaciones le pasarían a Pablo desde el momento de su conversión, desde que el Señor lo salvó. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 9, versículo 15. Cuando el Espíritu Santo habla a Ananías, aquel cristiano que iba a ir a orar por Pablo para confirmarlo en el Evangelio, el Espíritu Santo le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, se está cumpliendo. ¿De qué otra forma Pablo hubiera tenido oportunidad de predicar el evangelio, de testificar entre reyes, ante personas importantes? Todo esto estaba conforme al plan de Dios. Recordemos que Hechos, hermanos, fue escrito para mostrar la obra del Espíritu Santo en la iglesia y que registra la forma en que la iglesia respondió a la gran comisión de Jesús, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto está dentro del mismo plan de Dios. De hecho, son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que vaya a Mateo capítulo 10, versículo 18. Mateo capítulo 10, versículo 18. Dice la escritura, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto ya era de conocimiento de Pablo. Y ahora vemos cómo Agripa tiene un interés en escuchar a Pablo, ¿verdad? Y podríamos decir, hermanos, como dice el hermano Matthew Henry, es un interés semejante al de Herodes Antipas cuando quiso escuchar a Jesús. ¿Se acuerdan que a Herodes Antipas le presentaron al Señor cuando ya había sido capturado antes de su crucifixión? Y la única razón que él tenía era por pura curiosidad. O sea, ya estamos viendo el carácter de estas personas, el carácter de estos gobernantes. Ahora Agripa quiere escuchar a Pablo, pero por curiosidad. Ahora la tercera parte del relato, del 23 en adelante, ahora sí nos muestra Lucas el inicio de la audiencia. El escenario donde Pablo va a dar testimonio sobre Jesús. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ahora Lucas nos explica cómo se da este asunto, ¿no? Dice que número uno, la audiencia no fue realizada en el tribunal, o sea, no fue donde se presentaron los judíos en aquella ocasión. Dice que ahora es en un salón especial, lujoso, parte de donde vivía Festo. Un salón de audiencias. O sea, un salón acá bien bonito, bien padre, arreglado, que mostraba el lujo de Roma. Fueron ahí, dice, los militares con más autoridad en la zona, porque dice que entrando en la audiencia con los tribunos. En ese tiempo, Josefo el historiador nos dice que en Cesarea había 5 regimientos de 1,000 soldados cada uno, comandado cada uno por un tribuno. Entonces eran los soldados más importantes de la región, los más poderosos, era el ejército de Roma. Esos mismos tribunos fueron los que asistieron a esta reunión. Ahora,
¿Qué significa pompa? ¿Verdad? Porque luego tenemos en nuestro español algunas palabras que malinterpretamos, ¿verdad? No significa que tenía un trasero abultado, porque podría alguien decir, ¿verdad? Venía con mucha pompa. No, esta palabra deriva o significa que es alguien que busca hacerse visible. De hecho, la palabra en griego es fantasía, la misma que nosotros traducimos de esa forma, fantasía. Alguien que se muestra con tal derroche, con tal elegancia, ¿verdad? De tal forma que sea visto, que vean que tiene un poder. Y podríamos decir, fue un desfile magnífico y vistoso, un gran espectáculo. Entra Agripa, muy seguramente, dicen los historiadores, con su corona, con collares de oro, con brazaletes así de oro pesadotes, ¿verdad? Con una túnica púrpura, ¿verdad? Y así a lo mejor, no con un cetro, porque no era de esa cultura, pero sí acompañado de los oficiales principales de esa región, también ellos con sus armaduras a lo mejor cabrillantes, ¿verdad? Con sus túnicas más especiales. Y luego viene Berenice, ¿verdad? Ya dijimos, aunque era la hermana, pues va como si fuera la reina también. Y entran y hacen un gran espectáculo. Hermanos, la intención de Festo, aunque sí era aprovechar, porque lo vamos a leer ahorita, era aprovechar para reunir información sobre este tema judío. Realmente su propósito no era conocer más la causa de Pablo, era darle una oportunidad a Agripa de lucirse. Era un evento social, hermanos. Era una audiencia que, si somos sinceros, Pablo no tenía ni siquiera por qué asistir, porque su caso ya estaba apelado a César. O sea, César era el que ahora tenía la autoridad de juzgar a Pablo. Entonces, ellos hacen un desfile, todo para honrar a Agripa. Realmente, hermanos, la gente que llega ahí, luego dice que también invitan a las personas, a los principales hombres de la ciudad. O sea, la gente más influyente, políticos, filósofos, gente, les digo, es un evento social. Los principales de esa ciudad, de Cesarea. Hermanos, este es el escenario que se está preparando para Pablo. Es gente, hermanos, que no estaban interesados realmente en escuchar la verdad sobre Pablo, que no estaban buscando realmente entender qué era lo que estaba pasando entre los judíos y Pablo. Era un evento social para presumir, para mostrar su poder. Y dice el hermano MacArthur, qué contraste más chocante, ¿verdad? Que en medio de toda esa gala, en medio de esa sala de asamblea repleta de personas importantes, caminaba un judío quien, según la misma escritura, ha sido descrito como pequeño, calvo y poco imponente en su físico. Yo les voy a ser bien sincero. Muchas veces cuando estoy leyendo a Pablo, yo me lo imagino como el actor de Thor, ¿verdad? Sí, güero, fuerte, que habla así con mucha fuerza, ¿verdad? Porque leemos a Pablo y vemos ese valor y esa confianza y esa determinación y claridad con la que habla. Pero físicamente él no era así. Estaba chaparrito, delgado, calvo. O sea, no estaba así melenudo, ¿verdad? Vemos, hermanos, vemos una sala hermosa, posiblemente de mármol, con columnas adornadas, la gente más importante de la ciudad entrando como si nada, reuniéndose ahí, ¿verdad? El rey Agripa, lleno de lujos, y el contraste, entra Pablo, en vez de llevar brazaletes de oro, lleva cadenas. En vez de mostrar que está bien alimentado y bien dormido, ¿verdad? Posiblemente llega demacrado, cansado, porque estaba prisionero. Les digo, pero a ellos no les importa eso. Es la clase de gente que está en esta audiencia. Entonces, versículo 24. Entonces Festo dijo al rey Agripa y a todos los varones, dice, entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenés a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos, ¿verdad? Hasta la exagera, porque no fueron todos los judíos.
Pero dice, toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces, que no debe vivir más, que lo mate. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, al César, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, ¿verdad? Le habla así con mucho respeto, les digo, está honrando a Agripa, a él no le importa a Pablo. Lo he traído ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Es cierto, Festo reconoce que no sabe qué le va a poner al reporte, porque Pablo no ha hecho absolutamente nada. Está capturado, está cautivo, está encarcelado injustamente. ¿Cómo lo va a mandar a Roma ante el emperador sin reporte, verdad? ¿Por qué me lo mandas? No, pues no más, ¿verdad? No se puede. Él reconoce que no sabe, que no tiene ningún cargo civil, no hay un quebranto de la ley romana. Versículo 27. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Y él mismo reconoce, si lo envío sin un reporte, si lo envío sin escribir por qué lo tengo capturado, es hasta peligroso para él, hermanos. Porque el emperador no tiene tiempo para andar arreglando las situaciones que sus subordinados no pueden arreglar. Ahora, ¿se fijan que no hay ningún testimonio de Pablo en esta parte? No hay ninguna cosa, no vamos a imitar a Berenice, ni vamos a imitar a Festo, ni vamos a imitar a Agripa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué Lucas lo pone ahí? Hermanos, Lucas es un escritor histórico. Está narrándonos una historia. Y lo que hacen estos versículos, desde el 13 al 27, es mostrarnos el escenario de lo que va a venir. Y la parte que sigue no me toca a mí, la vamos a ver la siguiente semana. Y aquí acabamos, nada, no se crean. Pero nos está mostrando, hermanos, que Pablo va a presentarse, va a estar delante de reyes judíos completamente inmorales, sin temor de Dios. Un romano, un gobernador romano interesado más en su apariencia y en la política que en ejercer la justicia que se supone representa. Gentiles, personas que no conocen a Dios, de la clase alta de Judea, que ven este evento, esta asamblea, solo como una reunión social. Y lo que puedo decir es que Pablo valientemente, hermanos, defenderá su fe y presentará la verdad del Evangelio. Él no tenía ninguna necesidad de estar ahí, pero igual va, porque qué oportunidad, hermanos. Qué oportunidad de poder presentar a Cristo ante personas que normalmente no son fáciles de ver. Reconoce Pablo, hermanos, que todo esto ha sido planeado y anunciado por el Espíritu Santo y por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, pero si somos bien sinceros, no es un escenario normal y fácil. Es un escenario complicado. Veámoslo de nuevo. Hay personas de gran autoridad y poder. Personas que no tienen temor de Dios. De carácter inmoral. Que aman más el mundo que la justicia. Que desprecian el mensaje de Jesucristo. Que se guían por las apariencias y por las posesiones materiales. Hermanos, si usted y yo estuviéramos en una situación así, ¿estaríamos tranquilos? ¿Estaríamos calmados? Hermanos, es un escenario que a cualquiera, de una forma lógica, le produciría temor, vergüenza, desánimo. Alguien podría decir, ¿verdad? No, pues no quiero nada con Dios, ¿para qué les hablo? No, es que son personas, yo no ando bien trajeado, me va a dar pena hablar enfrente de ellos. Son personas poderosas con muchísima educación, yo ni dinero tengo, ¿cómo me voy a presentar ahí? Es gente que desprecia el mensaje de Cristo.
Hermanos, cualquier persona se llenaría de un montón de emociones, hasta hostilidad, resignación, emociones que impedirían dar un fiel testimonio de su fe y de Jesucristo. Hermanos, y la verdad es que todos enfrentamos escenarios difíciles, no así de difíciles, la verdad, pero difíciles que ponen a prueba nuestra fidelidad de confesar a Cristo. ¿Recuerda la historia que le conté al principio? El hermano Richard, estaba enfrente de 4,000 personas, de soldados, aún del mismo Stalin, porque dice que estaba ahí a la mesa con ellos. ¿Qué le dijo a su esposa, hermanos? ¿Verdad? Prefiero perderte, ¿verdad?, que tener un esposo cobarde. Hermanos, Pablo está en una situación extremadamente complicada. ¿Y sabe qué va a hacer él? Digo, sin entrar en los versículos adelante, él va a predicar a Cristo, va a hablar de Jesús valientemente y dar testimonio de quién es el Señor, de su sacrificio. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos oportunidades de proclamar a Cristo? Gracias a Dios nosotros no estamos en una situación como la de Pablo. Ahorita no estamos enfrente de toda la PGR, ¿verdad? Y acusados de haber hecho algo malo y con el presidente municipal o presidenta, de la verdad no sé, presidente municipal o del estado de Durango, ¿verdad? Ni estamos apresados por estar predicando al Señor. Cualquiera, a lo mejor, si le da la opción de decirle, niega a Cristo, es más, di que te equivocaste, que Jesús está muerto, porque esa era la médula del asunto, que los judíos no toleraban que Pablo dijera que Jesús estaba vivo. Hasta Agripa entendió eso. Di que Jesús está muerto y todo se acaba. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Si nos dijeran, como el libro que estaba leyendo nuestro pastor, ¿verdad? El de El mártir de las catacumbas, cuando le dicen a Polio más adelante, espero no hacer un spoiler, que le dicen a Polio, te regresamos todas las riquezas de tu familia, te damos tus títulos, perdonamos todas tus transgresiones, solo di que te equivocaste, que Jesús está muerto. Polio contesta, ¿verdad? Prefiero morir y que me echen a los leones antes de negar a Cristo. Hermanos, debemos considerar 3 aspectos sobre la importancia de testificar de Cristo. 3 aspectos que la Biblia nos enseña que no podemos ni debemos olvidar. Número 1, es importante testificar de Cristo y del Evangelio porque es un mandamiento del Señor Jesús. Es la gran comisión. Marcos 16:15. Si me acompañan allá sus Biblias. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, dar testimonio, evangelizar, confesar a Cristo es algo importante para el creyente porque es un mandamiento del mismo Señor Jesús. No podemos negar esta realidad. Pero ¿sabe otra cosa? Que la misma Biblia enseña también que es importante dar testimonio de Cristo y del Evangelio, porque confesar a Cristo fielmente califica o reprueba nuestra fe. Quiero que me acompañe a su Biblia, a Lucas, capítulo 12, versículo 4. Lucas, capítulo 12, versículo 4.
Vamos a leer unos versículos del 4 al 9. Mas os digo, amigos míos, está hablando el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debes temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y usamos este versículo muchas veces, pero vean su contexto. Su contexto es sobre testificar al Señor. No temáis, pues, más valéis, dice, más vales vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos, testificar a Cristo confirma o reprueba nuestra fe. Podemos decir que somos cristianos, pero si negamos a Cristo, y aquí no se trata de perder la salvación o de que el Señor nos está amenazando, no, es una realidad. El que niega a Cristo, el Señor no le conoce. Por eso lo negará delante de su Padre y de los ángeles. Hermanos, Romanos 10:9, y este es un versículo que usamos en el evangelismo, pero que también aplica para nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si alguien viene y nos pone a prueba en una situación complicada y nos dice, Jesús es tu Señor, el hermano Richard dice en su libro, en su testimonio, que después de esta asamblea, dice, los pastores, los sacerdotes, se peleaban en formas de cómo negar a Cristo, con tal, dice, demostrar que tenían fidelidad ante el partido, ante el comunismo. Dice que había sacerdotes y pastores que iban y se hacían parte de la policía secreta para ellos mismos acusar a los miembros de sus congregaciones que realmente eran fieles a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Aquel que niega a Jesús como su Señor, que no le confiesa en este mundo, no es salvo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lucas capítulo 9, versículo 26. Aquí vuelve a hablar el Señor Jesucristo. Porque el que se avergonzare de mí, y aquí me gusta porque dice avergonzare. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces no queremos salir a evangelizar? ¿Por qué? Porque me da pena, porque me da vergüenza. Sin hacer muchas traducciones e interpretaciones de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué creen que significa la palabra avergonzarse en ese versículo? Avergonzarse. Hermanos, dar testimonio fiel de Cristo, valida o reprueba nuestra fe. Ahora, este es algo que tenemos maravilloso en este punto, es que no tenemos por qué tener temor, porque contamos con la ayuda del Espíritu de Dios para fortalecernos, para ayudarnos a testificar fielmente del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. El Señor promete y dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, porque claramente ya vimos que el Señor habló y que dijo que esto nos iba a pasar, o nos va a pasar. Dice, y las autoridades, no os preocupéis
por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. ¿Qué nos va a enseñar? Su palabra, nos va a recordar su palabra. Pero aquí lo maravilloso de esta promesa es que el Señor nos dice que el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros para ser fieles. Que el Señor nos va a ayudar. Ahora, segundo aspecto en relación a dar testimonio de Dios fielmente, de Cristo. Tenemos el deber, hermanos, de agradar a Dios antes que a los hombres. Cualquiera en la situación de Pablo habría dicho, es que yo no estoy listo, no estoy preparado para presentarme ante todos, necesito ponerme un traje elegante, necesito bañarme, necesito... Hermanos, tenemos el deber de agradar a Dios antes que a los hombres. Gálatas 1:10. Acompáñenme a sus Biblias, allá Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y pregunta Pablo, ¿verdad? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la verdad, ahora que vemos en Hechos todo lo que Pablo pasó, estas palabras pues toman muchísimo más autoridad. No solo porque el Espíritu Santo las inspiró, sino también porque Pablo nos ha dado un maravilloso ejemplo. O sea, si alguien tiene la autoridad de exigirnos, y dan ganas de llorar, ¿verdad? Y me asombra Dios. Si alguien tiene la autoridad de exigirnos que tenemos que ser fieles, también al hablar de Cristo, al dar testimonio, es Pablo. Porque él fue fiel a eso. Por eso en Gálatas, él no se toca el corazón, ¿verdad? Y dice, si todavía quisiera agradar a los hombres, hermanos, a veces nos quedamos callados con tal de evitar problemas, ya sea en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos. No queremos meternos en controversias, ¿verdad? Porque no hay que ni hablar ni de religión ni de política, dicen los del mundo, ¿verdad? Hermanos, pero Pablo es muy claro, si todavía quisiésemos agradar a los hombres antes que a Dios, no podemos ser llamados siervos de Cristo. Ahora, es el ejemplo que nos han dado también los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de haber sido azotados, después de estar encerrados unos días, les dicen, ya no prediquen de Cristo, quédense callados. ¿Qué dicen ellos? No. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el ejemplo, hermanos, que nos dan los apóstoles. Ahora, una cosa más, un tercer aspecto. De la misma manera que el Espíritu Santo lo había declarado para Pablo, el Señor Jesucristo nos ha dicho de antemano, nos ha advertido de antemano, que el mundo va a ser hostil cuando somos fieles a Dios. También nosotros tenemos la misma advertencia que Pablo. Por ser fieles a Dios, el mundo nos va a tratar con hostilidad. Es una realidad. No esperemos algo diferente, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Amén. Entonces aplica para nosotros, amén. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Si al padre de familia llamaron Belcebú, a Jesús le dijeron, ¿verdad?, que tenía demonio, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, si seguimos a Cristo fielmente, vamos a terminar donde Cristo terminó. ¿Jesús dónde terminó? En una cruz, muerto por aquellos que deberían haber sido su pueblo. Ni los judíos creyeron en él. Y eso que tenían la Biblia. Muchas veces, hermanos, tristemente, aún gente que puede decir que es iglesia, cuando somos fieles a Dios, podrán y se portarán hostiles con nosotros también. Y no se diga del mundo, ¿verdad? Porque no le conocen. En Juan 15, 18 al 21. Juan capítulo 15, versículo 18. El Señor Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Acordaos de la palabra que ya os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Hermanos, es el ejemplo y es la advertencia. Más que advertencia, es una promesa. Porque nos gustan mucho las promesas del Señor. Amén. Amén o no, o no amén. Nos gustan las promesas del Señor. Esto también es una promesa. El mundo va a ser hostil. Aún nuestra familia, los de nuestra casa, la gente que amamos. Es que eres bien religioso, ¿verdad? Es que eres un exagerado. Qué puritano. No, no le das libertad al espíritu o lo que ustedes quieran. Mucha Biblia, parece que estás traumado. Te vas a volver loco, ¿verdad? Pura iglesia, pura iglesia. Todos, hermanos, hemos escuchado eso. Y lo seguiremos escuchando. Porque el Señor lo prometió. Ahora, quiero terminar con una cosa más. Es cierto que el Señor prometió que esto vendría a aquellos que son fieles. Así es que también prometió promesas, bueno, también dio promesas respecto a esto. Mateo 10, 21 y 22. Y aquí está lo mismo que estamos diciendo. El hermano entregará la muerte al hermano. Está hablando de la familia, ¿verdad? Aquí no hay mucho que buscarle. Aún tu propia familia. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres. Y los harán, ¿qué? Morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por cuántos, hermanos? Por todos. ¿Por qué causa? Por Cristo. Dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aquí no está hablando de una condicional, ¿verdad? Otra vez, no sé que se vaya a perder la salvación. Está hablando, como ya lo dijimos, es una muestra. Es un fruto. Es algo que el cristiano, el creyente verdadero, tiene que esperar. Hostilidad. Por ser fiel a Cristo, por predicar a Cristo, por amar al Señor. Pero me encanta que esta palabra o esta expresión, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, es prácticamente paralela a las que encontramos en Apocalipsis. Y quiero que me acompañe a su Biblia, allí en Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Vamos a estar ahí en Apocalipsis un momento. No vamos a explicar todo lo demás, solo vamos a ver cómo esta frase parece tener un paralelo directamente en estos versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que perseverare hasta el fin,
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, y esto es el infierno. Versículo 27, ahí mismo, dice, y la regirá al que venciere, 26, y al que venciere guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, así como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 5, ahí mismo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 12 del mismo del capítulo 3. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, yo sé que es bien difícil muchas veces dar testimonio del Señor. Es cierto que cada uno tenemos personalidades diferentes y que hay situaciones complicadas, no tan complicadas, gracias a Dios todavía, como la de Pablo. Y digo todavía porque no sabemos qué puede pasar en un futuro. Pero que nos tientan situaciones, escenarios para dar testimonio de Cristo que son complicados, que nos tientan a avergonzarnos, a paralizarnos de temor, a quedarnos callados o hasta negar al Señor que nos salvó. Y también reconozco que tal vez en muchas ocasiones nos hemos quedado callados, nos ha dado vergüenza, nos ha dado temor. Es que nos van a decir cosas y me pueden correr. Me pueden quitar la calificación. Un profe una vez me dijo, te voy a reprobar, pues repruébeme. Nos pueden reprobar. Podemos perder todo, hermanos. Nuestra familia ya no nos va a hablar. Hermanos, y a lo mejor hemos pecado y hemos fallado y nos hemos avergonzado. Pero hoy tenemos esta oportunidad de venir delante de nuestro Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por todas esas veces donde no fui fiel, donde me dio pena, donde no quise ofender y mejor me quedé callado, donde te negué. El Señor es bueno y misericordioso para perdonarnos. Y ahí mismo aprovechemos para decirle, Señor, por favor, concédeme fe, dame valor, así como Pablo, así como los apóstoles, que esté grabado en mi corazón, Señor, lo maravilloso y perfecto que tú eres, que eres digno de que mi vida sea gastada dando testimonio de ti, reconociéndote que eres el único digno de ser exaltado y conocido en todo lugar. Hermanos, porque vivimos y nos movemos y somos en Él para gloria de Dios Padre. Amén. Quiero invitarles que se pongan en sus pies. Y vamos a orar. Oremos a Dios que nos ayude. Amén.
Glorioso Dios y Padre eterno, Señor, omnipotente Dios, Creador, soberano Señor, tú Padre que habitas en la eternidad, que ves todas las cosas, Señor, y que tienes tal poder que llamas las cosas que no son como si fuesen. Hoy, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por la gracia que hemos recibido, también adoptados somos como hijos tuyos. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos estado en situaciones, en escenarios extremos o en escenarios difíciles y te hemos fallado, Señor, nos hemos avergonzado, nos hemos quedado callados, hemos sido, Señor, aplastados por la presión social, hemos sido débiles, Señor, y fallamos a testificar lo maravilloso que tú eres. Hoy, Señor, reconocemos que somos débiles y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, a ser fieles a ti,